Tengo frío, me siento solo y huele a caca. Fui yo. Pero esto no es normal. No sé cómo llegué aquí. Lo mejor será salir de la cueva antes de morir intoxicado por mis propias heces, cual propio guano. ¡Una piedra! Siempre quise una. Estas cabañas se ven acogedoras. Podría pasar una temporada en ellas. No hay tele. Mejor me pondré a robar rápido. Deus meus, mira qué bonitos zapatos. Bueno, agarro estas botas y me boto directamente a la vertebrados para desayunar. Aunque están como trofeo, todavía se pueden dorar. Estoy encontrando cosas bastante interesantes y comienzo a ver que mi estancia aquí no será tan caótica como creí. Sigo avanzando y en mi camino acabo de encontrar unos escaramujos, con lo que podré hacer un té con propiedades analgésicas. Esto junto a una hermosa cabaña que se encuentra a orillas del lago. Definitivamente, esta será mi morada. Vamos para adentro, que me cago de frío. Estar en mi situación no es justificación para tener un mierdero en la casa. Así que, dentro de lo posible, ordenaré lo mejor que pueda. Dicen que un buen orden es resultado de una buena estabilidad mental. Bueno, intentaré encender esto sin hacer chistes de judíos. Siempre ha sido un problema realizarlo. Sería más fácil si esto funcionara con gas. Y después de derretir algo de nieve y dorar mis pescaditos, continué creando y cociendo todo lo que tenía en mis bolsillos hasta que la noche me atrapó en su vastedad. Pero hoy no tenía nada más de qué preocuparme. Tenía comida, calor y techo. Blanco el color de la nieve que caía por montones para cobijar mi estancia en este paraje del lago misterioso. Pero qué mamadas estoy diciendo. Ya mejor me voy a mimir. Al día siguiente continué con la obtención de agua y cocción de piñones. Salí de la cabaña, anoté con un carbón la posición en la que estaba y me regresé porque ya me cagaba de frío. Para recuperar temperatura, me puse a hacer el quehacer con unos rolones del álbum Música para hacer quehacer. Me dispuse entonces a explorar. Hoy quería llegar a esa torre de vigilancia que vi en la montaña. Pero el clima opinaba otra cosa. Sabía que, si continuaba, o bien podría perderme por la casi nula visibilidad o entrar en una segura hipotermia. Entonces, hoy tocaba nuevamente permanecer en casita. Había encontrado un libro de cocina y me puse a estudiarlo durante 5 horas, para así mejorar mis habilidades y aumentar mi probabilidad de supervivencia. Después volví al exterior y comprobar así que el ambiente era ahora más próspero y podía incluso divisar la torre a la que pretendía llegar. Tenía sueño y frío, pero esta vez sí alcanzaría mi objetivo. Mi intención es llegar a la torre de guardabosques y esperar encontrar cosas que aseguren mi supervivencia, así como pasar la noche en la misma, ya que mis energías están solo limitadas para el viaje. Sería arriesgarme demasiado regresar a la cabaña. Más piedras. Me serán de utilidad si en el camino me encuentro con... ¡Ándale! Hoy se come carne. ¿Masajito? No sabes la felicidad que esto me produce. Ahora me siento más enérgico para subir satisfactoriamente esta montaña. ¿Montaña? Cerro Pedorro. No es cierto. Qué bonito es Mapleland. He llegado. Toca marcarlo en el mapa. Tuve la bendita suerte de encontrar cálido y acogedores recintos donde después de hurtar cuanto objeto me serviría, pasé la noche sin necesidad de encender la calefacción. Una cena ligera de tallos de espada, agüita fresquita y a mimir. Feliz de sobrevivir 2 noches.
El frío era intenso, pero no negaré que disfrutaba tanto las vistas de la mañana que no me importó y así emprendí el regreso a casa. Me arriesgaba mucho porque traía un conejito dormidito después de acomodarle las cervicales, y su olor podría atraer a la fauna salvaje. Yo, desarmado pero con la valentía en las entrañas, me dispuse a realizar mi viaje. Incluso me desvié un poco para marcar otro lugar del mapa y obtener más materiales. Allí encontré unos cuervos sobrevolando el cadáver de un ciervo, al cual quería arrancar unos pedazos de carne para ingerir posteriormente, pero este se encontraba congelado. Entonces me puse a buscar leña para poner una hoguera a su lado, pero se presentó una situación. Intenté utilizar la bengala que encontré tirada en el vagón para ahuyentar al lobo, pero este estaba decidido, ya no solo a quitarme el conejito que llevaba conmigo, sino quitarme la vida también. Pensé que estaba salvado porque el animal se quedó todo idiota atorado en una roca, pero apareció otro, igual de bravo el cabrón. Pero este sí lo pude asustar con una piedra y comencé a rodear el descarrilado carro para llegar hasta donde el venado tieso. El peor error de mi vida. Bueno, el segundo, porque por orgulloso pendejo fui por la bengala y a probar mi suerte otra vez con el canino salvaje. Tiré el conejo, la bengala, y este solo se cabreó más. Volví a recoger el conejo, no sé por qué hice eso, no me preguntes. Y aunque pude evitar un nuevo ataque y traté lo más rápido posible mis heridas, que eran muchas, detuve la hemorragia, el riesgo de infección y los esguinces. Pero mi vista cada vez era más nublosa. Podía sentir los latidos de mi corazón, cómo se iban desvaneciendo, y comencé a tomar desesperadamente analgésicos y todo lo que llevaba conmigo para reanimar este decadente cuerpo que pretendía postrarse para siempre sobre la fría nieve de Canadá. Y en un último suspiro que apagaba allí mi vida, mientras en mi cabeza se reproducía una voz diciendo: los orgullosos y valientes están todos mecos. Hoy mueres por imbécil. Mereces la extinción. Solo quiero aclarar que esta desvivisión fue genuina y para nada actuada. Planeaba hacer una serie con esta partida, pero sí me aventuré demasiado en esta última acción y creo que quedó mejor así en un video y como ejemplo de que no hay que ser ambiciosos. The Long Dark es un juego que apremia la pericia y la lentitud del gameplay. Te agradezco infinitamente por quedarte hasta el final del video y espero la hayas pasado bien. Me disculpo con todos a quienes les molesta cuando les hago masajito a los conejos, pero es parte de mi supervivencia. Si no sabes a qué me refiero, aquí te lo dejo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Estás en Ucredi.